Yo trabajo en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, es el Hospital Eva Perón. Dentro de este hospital funciona un consultorio que se llama de control de infecciones en ginecología y obstetricia, y ahí están, digamos, se derivan a ese consultorio pacientes fundamentalmente HIV positivas para el control ginecológico, donde a todas ellas le hacemos el Papa Nicolau, la colposcopía, mucha serie de estudios buscando otras enfermedades de transmisión sexual. En las pacientes HIV positivos también es muy importante el tema de la prevención del embarazo y la anticoncepción. Además, en este consultorio se ven enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como podemos ver actualmente, pacientes con úlceras a nivel genital, pacientes con vulvovaginitis recurrente, pacientes con infecciones en las trompas o pacientes con abortos infectados también. O sea, hay una serie, digamos, de pacientes que son derivadas exclusivamente a este consultorio, que no lo manejan los infectólogos de adultos porque no están acostumbrados a manejar el área genital en general. Bueno, yendo específicamente al tema que nos convoca, es el tema de la prevención del cáncer de cuello uterino. Quería saber en el auditorio cuántos estudiantes de enfermería hay. Levanten la mano los que son estudiantes de enfermería. Levante la mano quienes son estudiantes de medicina, quienes son ya enfermeros formados, y bueno, el público general. Está bien. Y en otro ponemos otros. Levanten la mano quienes escucharon hablar de HPV alguna vez. Levanten la mano. ¿Quiénes escucharon hablar del tema HPV? Por un comentario, por alguna... Bueno. Levanten la mano las chicas, si alguna vez hicieron Papa Nicolau. Levanten la mano, ¿verdad? Algunas tienen vergüenza, pues algo que decimos. Está bien, no me lo digan. Bueno, lo que ustedes pueden ver acá en esta primera diapositiva es un extendido, es un Papa Nicolau que digamos, son células del cuello del útero que son vistas al microscopio. Y ese, digamos, es el método, digamos, que se llama de detección o de prevención secundaria. Vamos a ver lo que es prevención primaria y secundaria para el cáncer de cuello uterino. Y acá lo que ustedes están viendo es con un espéculo el cuello del útero con una lesión cancerosa. Generalmente las pacientes que tienen esta enfermedad terminan muriéndose cuando son estadios muy avanzados de una hemorragia, porque esto genera hemorragia, o generalmente este tumor va invadiendo e invade la vía urinaria, entonces la paciente termina con una insuficiencia renal porque le termina infiltrando los uréteres por donde circula la orina, y entonces la paciente va teniendo una falla renal crónica que lo lleva a la muerte. ¿Conocen alguna personalidad famosa que se haya muerto por cáncer de cuello uterino? Eva Perón. Eva Perón. Lo que vamos a hablar en esta charla, vamos a plantear un poquito el problema, vamos a hablar de la infección por el virus del papiloma o HPV, cómo es la respuesta inmunológica, cómo juegan las defensas en esta infección. Vamos a hablar del mecanismo por el cual el HPV puede generar cáncer. Después vamos a hablar específicamente de cómo se previene este cáncer, qué medidas existen dentro de la prevención, y específicamente también vamos a hablar un poquito sobre algo nuevo que son las vacunas para la prevención del HPV y la prevención indirectamente del cáncer. Esta diapositiva es para mostrarles específicamente de qué estamos hablando, dónde se localiza todo esto. ¿Ustedes saben para qué sirve el útero en la mujer? Vamos a hacer una charla informal, que todos participen. A ver, ¿algún otro quiere contestar? ¿Qué timidez? ¿O el frío lo tiene mal? ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve la matriz o el útero? No importa equivocarse, en la vida hay que equivocarse. Hay que animarse, vamos. ¿Para qué sirve el útero? A ver. ¿Para procrear? Para procrear, muy bien. Dentro del útero, si existe, digamos, fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide, se va a generar el nuevo ser, y el nuevo ser se va a implantar en la cavidad endometrial acá adentro,
y acá dentro del útero matriz va a ir creciendo hasta el momento del parto. Entonces vamos a decir que el útero tiene una parte fundamental que se llama cuerpo uterino, que es esta, y otra parte que es el cuello uterino, que es esta. El cuello uterino está en contacto anatómicamente con la vagina. ¿Para qué sirve el cuello uterino? Justamente tiene una función importantísima en cuanto a sostener el peso del embarazo. Hay pacientes que tienen una incompetencia cervical, es decir, que el cuello no puede soportar el peso del embarazo, entonces ¿qué va a pasar? Abortan. Tienen abortos espontáneos, en general son abortos del segundo trimestre, no son abortos muy precoces. Entonces esa es la función importantísima. Acá lo que vemos es una partícula de HPV por microscopía electrónica. Entonces, esto es para que se ubiquen dónde está el cuello uterino. Ustedes tienen el útero, acá tienen las trompas y tienen los ovarios. Normalmente, durante la ovulación, se expulsa un óvulo, este óvulo es vehiculizado, las trompas funcionan como una aspiradora y el óvulo pasa a través de las trompas, y si en este lugar se junta con un espermatozoide, o sea, si hay una relación sexual cercana a la ovulación, se genera el embrión, el huevo primero, que viaja a través de las trompas y acá se implanta. Ello para comentarles cuál es la función del útero y en especial del cuello uterino. El virus del papiloma, hay infecciones que son producidas por bacterias, hay infecciones que son producidas por virus, otras que son producidas por hongos. Esta es una infección producida por un virus, es el virus del HPV o virus del papiloma. La sigla significa virus del papiloma humano, HPV, Human Papilloma Virus. Hay muchos tipos de HPV. Hay aproximadamente, que infectan a los seres humanos, aproximadamente 100. De ellos, calculen 30 afectan el área genital. De los que afectan el área genital, hay una mitad que son buenitos, por así decir, y otra mitad, digamos, que son malos. Los buenitos, en general, son los que producen verrugas a nivel genital o lesiones que no pasan a mayores, que se llaman lesiones de bajo grado, que tienen poca capacidad de ir a un cáncer. Y los virus malos, por así decirlo, que son aproximadamente 15, son los que tienen esta capacidad de desarrollar cáncer. Un concepto importantísimo que quiero que se lleven, que HPV no es sinónimo de cáncer. Si bien la infección es muy frecuente, pero son muy pocas las mujeres que en definitiva van a desarrollar lesiones de alto grado y cáncer. Esto para que ustedes, si escuchan a alguien de hablar de HPV, traten ustedes que van a formar parte del equipo de salud, tranquilizar a esa persona y decirle: lo importante con el HPV es que te controles. Eso es lo más importante. Si se controla, en general no va, digamos, a tener problemas en su vida. Están a lo sumo ir a una biopsia, a algún procedimiento, pero la paciente que se controla realmente, por suerte, no se va a morir de cáncer. Este es un concepto importante que quería transmitir. Hay muchos números. Dentro de los virus HPV, los que más están vinculados al cáncer es el 16 y el 18. Y de los buenitos, como les decía antes, los más frecuentes son el 6 y el 11, que pueden desarrollar verrugas a nivel genital. ¿A quiénes infectan? Tanto a los hombres como a las mujeres. Está dentro del capítulo de las infecciones de transmisión sexual de causa viral, producida por virus, el HPV. Por eso decimos que es una enfermedad o una infección de transmisión sexual. Pero la más perjudicada dentro de esta infección es la mujer. Si bien el hombre puede tener lesiones, tanto a nivel peniano como a nivel anal, por ejemplo, pero la más perjudicada es la mujer en todo esto. Y el HPV está vinculado al cáncer de cuello uterino en casi el 100% de los casos. Esto en estudios que se hicieron analizando todos los cánceres, vieron que casi el 100% estaba asociado a HPV. Pero vamos a ver que el HPV no es todo. Además de tener el virus, o sea, además del HPV se requieren de otros cofactores para que aparezca la lesión cancerígena. ¿Está bien? Así es la estructura del virus. Imaginen como una naranja que tiene, digamos, la parte de la cáscara externa y la parte interna
tiene el material genético que se llama ADN. ¿Escucharon hablar de ADN o no? Bueno, que es de forma circular. Así es la estructura del HPV. Pero les quería comentar antes que esta parte externa de la cáscara es la que le da lo que se llama la antigenicidad. Cuando se pone en contacto con el huésped, le da la posibilidad de generar defensas. Ahí en la cáscara estaría, digamos, la antigenicidad. Dentro de la parte interna estaría el contenido del ADN, que es el que le va a otorgar en parte, ya vamos a ver, la propiedad, digamos, de generar cáncer. Así es como llega la partícula de HPV. Hay pequeñas lesiones a nivel del cuello del útero para que ingrese el virus a los estratos basales de esta membrana, de este epitelio. Pero los virus tienen una característica especial, que precisan de las células del huésped para poder dividirse, a diferencia de otros microorganismos. El virus es un parásito que se llama intracelular obligado. Entonces, ¿qué pasa? Utiliza toda la maquinaria de la célula para producir nuevos hijos, por así decirlo, nuevas partículas virales. ¿Está? Entonces, ingresa inicialmente a la parte más interna, por así decirlo, y ahí empieza a reproducirse hasta formar nuevas partículas virales. Primero lo que hace es dividir su ADN y después genera, digamos, la cáscara para después sí infectar a otras células. Estas son partículas infectantes más maduras. ¿Se entiende o es muy complejo? Bueno. Esto ya lo comentamos, pero sepan que además del 16 y el 18 hay otros tipos dentro de los 15 malos que ya les comenté en esta historia, y de los buenos también existen otros tantos. Estas son las verrugas genitales, fundamentalmente producidas por HPV 6 y 11. Estas lesiones son benignas, muchas veces inclusive sin tratamiento, muchas de ellas desaparecen totalmente. En algunos casos son voluminosas, sobre todo en pacientes que tienen las defensas muy bajas, en pacientes HIV positivos, en pacientes embarazadas también se ven condilomas que son gigantescos en muchos casos. Estas lesiones se tratan, tratamientos locales, inclusive con cremas que ahora actualmente se disponen, que se la coloca al mismo paciente. Esto de que es una enfermedad de transmisión sexual en relación al HPV y al cáncer específicamente no es de ahora. Ya desde el año 1842 hay estudios hechos donde se ve que en mujeres religiosas el cáncer de cuello uterino era muy raro, digamos, de que aparezca. Y no así en prostitutas, trabajadoras sexuales, donde era mucho más frecuente. Esto ya está publicado por trabajo de Rigoli del año 1842. Al principio, en el origen del cáncer, se hablaba mucho de que el esplegma, que es una sustancia que produce el glande, que es para lubricar, generaba, digamos, o favorecía la producción o la aparición del cáncer. Después se habló de la infección por herpes, pero fundamentalmente en estudios que vinieron a posteriori se vinculó fuertemente la asociación entre HPV y el cáncer. Y el año pasado, quien ganó el premio Nobel de Medicina, el profesor Surkhausen de Alemania, fue el que estableció claramente esta vinculación entre HPV y cáncer de cuello uterino. También se trató de demostrar a ver si la circuncisión, ¿saben lo que es la circuncisión? A ver si alguien me lo explica, levante la mano. No se anima, ¿no? Bueno, se le saca al varón la zona del prepucio, ¿sí? En algunas religiones es una práctica, digamos, cotidiana, y en otros casos se hace para prevenir infecciones, por ejemplo. Y bueno, en algunos trabajos de investigación, y por supuesto la gran mayoría de los trabajos, como yo digo, el bioterio humano es en el África, donde ahí se hacen muchos estudios de investigación. Los países desarrollados van muchas veces a investigar porque es más fácil, digamos, menos costoso, más fácil de que se le autorice a los pacientes a hacer determinados procedimientos.
Bueno, les recomiendo la película de Jardinero Fiel, si no la vieron, que ahí habla bastante sobre esto. Bueno, se demuestra que digamos, el tema de la circuncisión no ofrecería, digamos, tanta protección en la prevención del cáncer de cuello uterino. Pero los efectos de la circuncisión tienen que ver con la prevención de la fimosis, que es un estrechamiento del prepucio con dificultad de que pueda salir el glande, disminución de la adquisición de ITS. ¿Por qué? Porque justamente el tener, digamos, el prepucio a veces dificulta la higiene peniana y entonces eso favorece, digamos, la adquisición de determinadas infecciones de transmisión sexual. Esto no lo digo para que se vayan corriendo los varones a hacerse la circuncisión, ¿tá? Les digo como medida general. Y facilitar esto, fundamentalmente, facilitar la higiene peniana. En los países occidentales el cáncer del pene es de rara observación, pero hay algunos lugares en el mundo, por ejemplo en la isla de Bali, en Indonesia, que hay una población musulmana donde la fimosis tiene alta prevalencia. El cáncer de pene es el segundo en frecuencia después del cáncer de pulmón y vinculado al HPV en la gran mayoría de los casos. Bueno, hay otros estudios que vieron justamente que en los pacientes con cáncer de pene, las mujeres tenían mayor posibilidad de tener también cáncer de cuello uterino. Por eso se determinó que realmente el cáncer del cuello uterino tenía una vinculación o él se comportaba como una enfermedad de transmisión sexual. Otros estudios también demostraron la presencia del virus del HPV en esta correlación entre el varón que tenía el cáncer de pene y la mujer con cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se adquiere la infección por HPV? Lo más frecuente es pensar que es por vía sexual, que no se lo agarraron en el colectivo, ni en el bidet del baño, que fueron a una estación. Lo más frecuente es la adquisición por transmisión sexual. Ahora hay un detalle importante, que no necesariamente tiene que haber penetración para que se adquiera el HPV. De hecho, en muchos estudios donde las pacientes no tenían relaciones sexuales, tuvieron HPV, es decir, puede haber adquisición sin penetración. La otra posibilidad es el contacto, dice, orogenital o manual genital o genital genital, la autoinoculación, hasta también figura en la literatura, dice compartir juguetes sexuales, y la vía de transmisión no sexual está vinculada a la mamá que tiene lesiones. Cuando el bebé pasa por el canal del parto, puede adquirir la infección. Esto es muy poco frecuente, por suerte. Se calcula 1 en 1000 aproximadamente de las mujeres que tienen lesiones por HPV. En una época, cuando nosotros hacíamos por ahí guardias, hace tiempo atrás, con pequeñas verruguitas ya nos indicaban la cesárea. Ahora se sabe bien que, digamos, la cesárea, digamos, no protege, o sea, las tasas es exactamente igual con cesárea o sin cesárea. Pero si tienen lesiones importantes en el canal del parto, ahí sí es indicación de hacer una cesárea para evitar complicaciones maternas, desgarros, por ejemplo, sangrado. Entonces, en ese caso sí. Y a través, digamos, de fomites son objetos inanimados, puede ser una ropa, también una toalla roja que a veces se comparten las chicas. Hay literatura que no es fuerte en el sentido, digamos, no tiene mucho peso científico, pero hay unos relatos así de casos de transmisión a través de esta vía. Cuando uno habla de factor de riesgo, significa quién tiene más chance de tener determinada enfermedad. Por ejemplo, si yo les digo, el tabaquismo ofrece, digamos, o genera más, o es un factor de riesgo para el desarrollo de qué enfermedades? Cáncer de pulmón. Entonces, uno sabe, si te expones a esa situación, como de garganta también. ¿Sí? Si te expones a esa situación, vas a tener mayor chances. ¿Está bien? Entonces, esos son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son modificables, y acá la epidemióloga no me va a dejar mentir, que uno, digamos, no los elige. El sexo uno no elige, la edad tampoco es la que se tiene, pero son marcadores de riesgo, una edad, por ejemplo. Pero sí hay otras situaciones en las cuales uno puede, digamos, elegir.
yo elijo si me drogo o no me drogo, si fumo o si no fumo, o el número de parejas sexuales, ¿está bien? Hay factores de riesgo que son modificables. Pero fundamentalmente, digamos, la edad tiene que ver con esto, con el número de parejas sexuales. Es más común, digamos, en la adolescencia, el tema de el número de que se cambie, de que la pareja sexual, digamos, dure poco tiempo. Así que bueno, todos estos son factores que incrementan la chance de adquirir el HPV. Estos son factores de riesgo para adquirir el HPV. ¿Cuán común es la infección por HPV? Si uno hiciera, digamos, sacara como una fotografía de la población, estimaría, por ejemplo, que un 15% de la población actualmente está infectada. Lo que pasa es que hay gente que ya tuvo la infección y la eliminó, ¿está bien? Entonces, si uno, digamos, tiene en cuenta ese subgrupo, las cifras son mayores todavía. Y de esta población que yo saqué la foto y sé que es más o menos un 15%, la mitad son adolescentes o son adultos jóvenes. Esto es importante, donde más está la infección. Y hay posibilidad de tener varios tipos de HPV, no solamente uno, en un 5 o 30%. Y esto es la cantidad que se infectan por primera vez. Y en cuanto a las verrugas específicamente, que es una de las manifestaciones de la infección por HPV, se estima que aproximadamente el 1% de la población adulta tiene estas verrugas genitales, que por suerte no son cancerígenas, son lesiones benignas las verrugas. Bueno, estos son otros estudios también que muestran la cantidad o qué proporción de la población está infectada. Este es un estudio hecho acá en Argentina, donde muestran, de acuerdo a los tipos de HPV, los buenitos y los malitos que les dije antes, cuáles son más frecuentes. Por ejemplo, la prevalencia de HPV de alto riesgo fue del 12.1%. La general fue de 16.6%, o sea que quedaría más o menos un 4% de bajo riesgo. Es decir, es más frecuente, si yo saco una fotografía, que haya infección por cepas de alto riesgo que las de bajo riesgo. Y acá también en este estudio, miren, mujeres vírgenes, un 3% de infección por HPV. Esto no significa que tenga lesiones, o sea, tener HPV no significa que no tenga lesiones. Eso hay que diferenciar perfectamente bien. ¿De acuerdo? Yo les explico a mis pacientes la diferencia entre tener lesiones y tener HPV. Si acá viene un marcianito que es invisible, yo no lo puedo ver, pero ese marcianito me rompe aquella puerta, esa sería la lesión que yo pude ver. El marcianito puede estar y yo no lo veo y no genera ningún daño. Ahora, si esta estructura es sólida, hablando de las defensas, posiblemente no tenga la capacidad de romper esa puerta. ¿Me entienden? Entonces depende mucho del huésped que aparezcan o no aparezcan las lesiones. En este estudio, que es un estudio colombiano, está mostrando desde la primera vez que la mujer tiene relaciones, cómo va aumentando la chance de adquirir un HPV. Y esto se ve también en mujeres grandes, en mujeres de más de 45, que iniciaron por distintas circunstancias su primera relación sexual en esta etapa de la vida, como también tiene mayor chance de ir adquiriendo HPV. El ADN del HPV, que yo les dije qué forma tenía, circular, es como si fuera el disco rígido de la computadora, que tiene la información que precisa para determinadas cosas, pero fundamentalmente ese ADN tiene la información para que el virus se vuelva a replicar, para generar nuevas partículas, los hijitos, por así decirlo. ¿Está? Tiene una porción que es la L1, que está en una parte de esa estructura del ADN, que guarda la información para lo que sería la cáscara. Y después tiene otras, como el 6 y el 7, que están vinculadas a la división del ADN. Pero recuerden esta porción, porque esta es la que va a generar la información para producir la cáscara, que era la que le daba la posibilidad de generar defensa, y en eso se basan las vacunas actuales, en producir estas proteínas. A su vez, hay
muchos tipos de HPV, ya les dije, que están englobados en distintas familias. Pero sepan que, al igual como ustedes tienen ancestros, tienen parientes, y por ahí vos te pareces a tu tía, ¿sí? Porque genéticamente son parecidas, en los HPV sucede lo mismo. Por ejemplo, el HPV se parece mucho al 31 y el 18 se parece mucho al 45. Y esto nos explicaría por qué una vacuna que está preparada para proteger nada más para dos tipos tenga la capacidad de proteger para otros tipos también. Eso se llama protección cruzada. Acá está la estructura del ADN del HPV que les comentaba antes. Y esa parte del HPV, del disco rígido, es la que está vinculada fundamentalmente al generar dentro de las células del cuello uterino el cáncer. Ahora después lo vamos a comentar. En todo el mundo, la gran mayoría de los cánceres del cuello uterino está fundamentalmente vinculada a estos tipos, el 16 y el 18, en cualquier lugar del mundo. ¿En qué proporción? Casi el 100% de los cánceres de cuello uterino están vinculados al HPV. Pero hay algunos carcinomas que también están vinculados al HPV, como el de vulva y el de vagina, aproximadamente un 40%, el de ano en un 90%, orofaringe en un 12%, la boca un 3%. A su vez, dentro del cuello uterino hay dos tipos de tumores. Uno es el de las células que se llaman pavimentosas y otros son el de las células, los adenocarcinomas, que son los glandulares. Esto es muy finito para ustedes, es para el 10, así que no se lo pierdan. Recuerden que en el mundo el cáncer de cuello uterino en las mujeres adultas es el segundo en frecuencia después del cáncer de mama. Aproximadamente en el mundo se mueren por año aproximadamente 270.000 mujeres y nuevos casos por año en el mundo aproximadamente 500.000. Se calcula más o menos que cada 2 minutos fallece en el mundo una mujer por cáncer de cuello uterino. Y por supuesto, la gran mayoría de las que fallecen se ven en países en vía de desarrollo. La incidencia que se calcula por 100.000 mujeres es en América Latina variable. En los países, digamos, con menos grado de desarrollo es mayor, lo mismo que la mortalidad es mayor. Nuestras cifras, de acuerdo a estos datos del 2002, para Argentina la incidencia de 23 por 100.000 aproximadamente y la mortalidad 7.8 por 100.000. Chile 23.4 y la mortalidad 10.6. Nosotros tenemos un gran problema que es el subregistro, que no lo tienen ellos en Chile. Quizás los datos de ellos sean más reales que los nuestros. Además de tener ellos un programa de prevención mucho más organizado que el nuestro. Esto es en Estados Unidos. Aproximadamente en el año en Argentina fallecen 2.400 mujeres por cáncer de cuello uterino, aproximadamente una cada 6 horas. Yo les hablé de cuáles eran los factores para adquirir el HPV. Ahora, ¿cuáles son los factores para el desarrollo del cáncer de cuello uterino? Algunos lo comparten porque tiene mucho que ver con la adquisición del HPV. ¿A qué edad tuvo la primera relación sexual? Cuanto más precoz, más las posibilidades. Esto tiene que ver con el número de parejas sexuales. A veces la mujer, digamos, es tranquila en el sentido que es monogámica con su pareja, pero su compañero no. Él es el de alto riesgo. A la alta paridad, el tener muchos hijos, condiciona modificaciones en el cuello del útero que favorece también la aparición del cáncer. La historia previa de otras infecciones de transmisión sexual. Hay un factor de riesgo muy importante que es el tabaquismo, por eso en todas las mujeres que tienen HPV hay que aconsejarles, digamos, que suspendan o que fumen lo menos posible. El uso prolongado de anticonceptivos, fundamentalmente de altas dosis por más de 5 años, y por supuesto el tener una enfermedad que a uno le baje las defensas como es el HIV, no hay ninguna duda que es mucho más frecuente.
Uno de los grandes conceptos que han cambiado en los últimos tiempos en cuanto a esta infección, antes se decía que una vez con HPV siempre uno iba a estar infectado con el HPV. Y los estudios, que son los que se llaman biomoleculares, que detectan esto del ADN, permitieron observar que la gran mayoría de las infecciones, casi el 80-90%, el huésped, si es normal, elimina esa infección, sea por cepas de bajo o alto riesgo. Por eso la gran mayoría de las infecciones se van solitas, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Está? El problema está en los huéspedes que no pueden eliminar esta infección y la infección se hace persistente a través del tiempo y sobre todo debido a cepas de alto riesgo, que son las malas, como decía. Nuestro sistema de defensa, algunos lo habrán visto, ¿vieron algo sobre inmunidad? ¿O nada todavía? ¿Sí? Bueno, van a ver que hay barreras que son naturales de defensa y otras que son defensas específicas para determinados tipos de antígenos. ¿Está? Es como si acá, en esta institución, viniera una persona, digamos, que venga a delinquir, que venga a robar. Entonces, esa persona por ahí va a ser interceptada por algún vigilante de la puerta. Puede ser que, digamos, las puertas y todo lo que sea la infraestructura física ya es un mecanismo de protección para el ingreso de esa persona. ¿Está bien? Puertas, el tener timbre, etcétera, etcétera. La vigilancia sería otro mecanismo. Pero si yo además tuviera un sistema con unas cámaras que pudiera registrar, digamos, ese agente agresor, entonces yo ya sé que ese agente agresor, digamos, lo puedo obtener bien registrado en cuanto a su, digamos, característica física y puedo, digamos, tener específicamente un policía que va a estar destinado para combatir a ese agresor. Así es como funciona el sistema inmune específico, el sistema inmune que se llama adaptativo, funciona específicamente para un tipo, digamos, de agente agresor y fundamentalmente la artillería que tiene son o los anticuerpos o son unas células como los Pac-Man. ¿Se acuerdan de los Pac-Man? ¿O no? O yo soy muy viejo. Bueno. Entonces tenemos el sistema de células y el sistema mediado por anticuerpos. El Pac-Man fundamentalmente atacaría a los agresores que entraran dentro de la célula. En cambio, la artillería mediada por flechas, si ustedes quieren llamarlo, va a atacar a los agresores que están circulando por la sangre o por los líquidos del cuerpo. Esa es la gran diferencia, pero son artillería para determinado tipo de agente agresor. Así es como también funcionan las vacunas. Las vacunas fundamentalmente funcionarían por este mecanismo que generaría defensa a través, digamos, de flechas, si ustedes quieren, para combatir determinados tipos de agente agresor. Yo les dije que la gran mayoría de las infecciones se resuelven espontáneamente gracias al sistema inmune. Y de acuerdo al tipo de HPV, si son los buenitos, se resuelven más rápido, se limpian más rápido. Si son las cepas de alto riesgo, tarda más el organismo en eliminarlas. Bueno, esto es demasiado específico para ustedes. Pero sepan que el HPV tiene algunas características en cuanto a la defensa, que el HPV, cuando ingresa a nivel del cuello uterino, el sistema inmune, este sistema de vigilancia, casi ni se entera de que el agente agresor quiso entrar al organismo. Es decir, se dice que el HPV evade al sistema inmunológico, como si se escapara y entrara por algún otro lugar. Pero el organismo, cuando se produce la infección natural, generalmente no genera estos anticuerpos, ¿sí? Si bien los puede eliminar gracias a los Pac-Man, pero no llega a producir anticuerpos que va a defender contra una futura infección. Eso es en la infección natural. Por eso se dice que la respuesta frente a la infección natural es pobre y no es protectiva. ¿Se entendió? Y en esta diapositiva lo que muestra es que una mujer que ya ha tenido HPV puede tener HPV de vuelta por el mismo tipo
por más que haya, digamos, generado anticuerpos, porque esos anticuerpos son muy poca cantidad, entonces no les sirve demasiado. Ya a esta altura vemos HPV por todos lados. Esto es el cuello uterino. El cuello uterino habitualmente está formado por dos tipos de tejido. Uno es en varias capas de células, que se llama pavimentoso, y el otro es un tejido cilíndrico que tiene como si fuera esa sumita, que es solamente una capa de célula. Sucede que hay muchas mujeres que tienen esto que se llama ectopía, que es este epitelio cilíndrico, este tejido cilíndrico, que después es como si hubieras perdido, yo le explico a mis pacientes, como si hubieran perdido el tapizado del cuello. Entonces el cuello lo que trata es de volver a tapizarlo. Esto se llama metaplasia pavimentosa. En esta zona es donde se produce el origen del cáncer, por eso se los muestro. Estamos hablando del cuello uterino. Lo que determinó el profesor Surhausen, el que ganó el premio Nobel, fue que no es el HPV en sí el que genera el cáncer, sino la aparición de unas proteínas producidas por esa parte del disco rígido del HPV que es E6 y E7. Es decir, el HPV, si genera estas proteínas, ahí sí tiene capacidad de generar el cáncer, porque genera todo un cambio en las células del cuello uterino o en otras células del organismo, con la posibilidad, digamos, de que la división de las células sea totalmente descontrolada y anormal. La gran mayoría de las infecciones, el virus del HPV está dentro del núcleo sin meterse con el disco rígido de la célula. Pero cuando el HPV puede integrarse dentro del disco rígido de la célula, ahí genera los problemas. Y eso es, digamos, la integración de la información que tiene el ADN del HPV dentro de la célula del huésped. Entonces, para resumir, la gran mayoría de las infecciones se eliminan totalmente. El problema es cuando la infección persiste en el tiempo y sobre todo está vinculado a cepas de alto riesgo, pasa por distintas etapas, lesiones de bajo grado y después lesiones de alto grado, hasta llegar al cáncer invasor. Y esto puede tardar promedio 10 años desde la infección inicial hasta la aparición del cáncer. Por eso, si una mujer se controla periódicamente, tiene posibilidad de tratarse en las distintas etapas para no llegar al cáncer. Estas son clasificaciones de los Papa Nicolau, que a ustedes, digamos, no les piden que quiera, después lo busca en internet, pero pasó por distintas etapas, distintos tipos de clasificaciones. Antes se hablaba de displasia, después de SIM, actualmente lesiones de bajo o alto grado. Si bien desde el punto de vista de las biopsias se sigue utilizando esta nomenclatura de SIM en vez de lesiones de bajo y alto grado. Y estos son fotografías de tejidos donde habla de lesiones de bajo y alto grado. Ustedes pueden ver cómo al principio los cambios son a nivel basal del tejido, después se hace más en la parte superficial hasta que engloba todo, digamos, el epitelio, esta zona de células anormales, ¿no? Esto volvemos a rescatar como concepto que, si bien la infección es muy común, pero vean ustedes, de cada 1.000.000 de mujeres que tienen HPV, solamente 1.600 van a desarrollar un cáncer invasor. 8.000 más o menos van a desarrollar lesiones que también son precursoras del cáncer, son importantes y deben tratarse, pero estas son aproximadamente las cifras. Y más o menos el 10% va a tener Papa Nicolaus anormales, sin llegar a ser grave, digamos. En toda infección siempre hay cuestiones del huésped y cuestiones que tienen que ver con el microorganismo, en este caso el virus. Cuestiones del huésped tienen que ver con el tema, digamos, si fuma, si no fuma, tiene que ver la cantidad de parto, si usan anticonceptivos, si están inmunosuprimidos, etcétera, etcétera. Y cuestiones del virus, si es una cepa de alto riesgo, bajo riesgo, si hay persistencia, etcétera, etcétera. Todo depende de toda esta mezcla, esta coctelera, es que se va a generar el cáncer. Y hay un ejemplo que hablan nuestros colegas de Brasil,
que para que se desarrolle, digamos, el cáncer se requiere el HPV. Ellos hablan de la torta de chocolate. Ustedes, para hacer una torta de chocolate, ¿qué necesitan? El chocolate. Chocolate, ¿qué más? Los huevos. Harina, huevo, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente el HPV es necesario, se requieren de otros cofactores para que el cáncer se produzca. ¿De acuerdo? Vamos al tema específicamente de cómo se previene este cáncer. Yo al comienzo les hablé de una herramienta importante, que ¿cuál era? El Papa Nicolau. Muy bien. El Papa Nicolau lo que hace es, vamos a mostrarlo en un dibujo. Acá tenemos el cuello del útero, acá está la vagina. Yo como ginecólogo agarro una espatulita de madera, previo colocación de espéculo, y hago como si fuera un barrido, una limpieza del cuello del útero. Eso se pone en un portaobjeto, después se fija el material, se lo manda al patólogo, y el patólogo lo que va a hacer es teñirlo con la técnica de Papa Nicolau. Y después lo mira al microscopio. Eso es el Papa Nicolau. ¿Está? ¿Duele? ¿Quién dijo que duele? Que me espere afuera. En general no duele absolutamente nada. Molesta, ese es el término. El otro estudio importante es la colposcopía, que uno también coloca el espéculo, pero con un aparato que tiene como aumento, tiene de 10 a 14 aumentos, uno lo mira con mayor, digamos, profundidad del cuello, con mayor amplitud. Entonces puede ver si hay lesiones o no hay lesiones. Los dos estudios son complementarios. En nuestro país, en general, ahora vamos a hablar del tema, hay una escuela muy importante de colposcopistas y está casi, digamos, arraigado el concepto que los estudios básicos que deben hacerse es el PAP y la colpo. Pero en la gran mayoría de los países del mundo, cruzando la cordillera exclusivamente, el verdadero, que se llama tamizaje o screening, tiene que hacerse con el Papa Nicolau. ¿Por qué digo esto? Porque a veces al querer hacer mucho no hacemos nada. Entonces vamos a tener las mujeres de Barrio Norte que tienen 6 PAP y colpo durante el año, y otras mujeres que por ahí viven en José Cepaz, no sé si conocen José Cepaz, un suburbio de Gran Buenos Aires, que en su vida se hicieron un Papa Nicolau. ¿Está? Entonces es preferible, en los países que funcionan correctamente estos programas de prevención, lo que se hace es citar a las pacientes periódicamente, cada 2 años, una vez por año, cada 3, cada país tiene sus programas. Nosotros realmente desde los papeles tenemos el programa, pero el programa en nuestro país la verdad es que no funciona. ¿Está? Ellos, y después vamos a pedir la opinión de la doctora, tienen un programa organizado de screening, y eso hace realmente, y está demostrado, que disminuye la cantidad de casos en el año y disminuye también la mortalidad por esta enfermedad. Pero el Papa Nicolau es prevención secundaria, porque lo que hace es detectar estas lesiones precancerosas. La prevención primaria, que es evitar la adquisición del HPV, pasa por el aconsejamiento en cuanto a prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y eso ustedes ya saben cómo se puede prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Preservativo es una de las opciones, si bien no ofrece protección del 100%, ¿está bien? Pero es una excelente herramienta. No me digas, te estoy diciendo que estoy a favor del uso del preservativo, por supuesto. Sí. Si vos estuvieras en un país, digamos, civilizado, en el sentido que hubiera un programa formal, te tocaría hacerte un PAP todos los años. Frente a un PAP anormal, ahí pasaría la instancia de la colposcopía. Pero es muy probable que tu ginecólogo te haga PAP y colpo, y no está mal, está muy bien, porque el Papa Nicolau tiene algunas limitaciones. Y las limitaciones del Papa Nicolau fundamentalmente tienen que ver cómo se tomó la muestra, la preparación de la paciente previamente, cómo se tiñó el material, quién lo vio a esa muestra. Tiene lo que se llama falsos negativos, es decir, vos podés tener lesiones y el PAP te da normal. Y la colpo tiene mayor sensibilidad para ver lesiones. Por eso los dos estudios se complementan. Vos podés tener PAP anormales con colposcopías normales. Es decir, PAP positivo con colposcopías negativo y viceversa. Fundamentalmente, digamos, todo lo que sería la consejería para prevenir enfermedades de transmisión sexual. También el uso de drogas, aunque a ustedes les parezca, el uso de drogas, digamos, favorece que uno, digamos, tenga un comportamiento diferente a una persona que no se droga. ¿Está? Todo eso es prevención primaria. Y actualmente tenemos las vacunas para prevenir también la adquisición del HPV.
si yo no adquiero el HPV, seguramente no voy a tener lesiones en el cuello y no voy a tener cáncer. Ahora vamos a hablar de la vacuna. Pero la prevención secundaria fundamentalmente es esta, a través de los programas de detección de lesiones precancerosas y cancerosas del cuello, y la herramienta fundamental que no va a variar a pesar de la vacuna es el Papa Nicolau, que se debe hacer periódicamente. En nuestro país en general y en la gran mayoría es después del inicio de las relaciones sexuales. Ese es el momento para empezar con esta prevención. Hay países muy desarrollados como Finlandia, que el intervalo, por ejemplo, ellos tienen bien organizado y cada 5 años, por ejemplo, les hace el Papa Nicolau. Pero casi todas las mujeres se lo hacen. ¿Está? Con eso lograron disminuir las tasas de cánceres. Si ustedes comparan Brasil con Inglaterra, también van a ver cómo la incidencia del cáncer ellos lograron bajarlo gracias a estos programas de screening. Este es el nuestro, que figura desde las resoluciones ministeriales. Quieren empezar a los 35 años. ¿Cuándo le empiezan ustedes? 25. Hay otros test que permiten detectar el HPV. Estos test tienen ventajas y desventajas. Algunos lo usan, digamos, en lugar del Papa Nicolau. No hay un consenso para eso. Mañana voy a hablar sobre este tema. Hay otros que lo usan en asociación con el Papa Nicolau para evitar esos falsos negativos que tiene el Papa Nicolau. Son herramientas muy costosas. Así que bueno, o cuando hay hallazgos anormales en el Papa Nicolau, o inclusive después de realizar una conización o después de un tratamiento de lesiones precursoras del cáncer, entonces se hacen estas pruebas. El tratamiento en general del cáncer de cuello pasa por estas modalidades. Fundamentalmente uno lo que trata es que la mujer se pueda curar, y los tratamientos que más ofrecen curación son los tratamientos quirúrgicos, la cirugía. Si bien en algunos casos la radioterapia también puede ser de mucha utilidad. En cambio, quimioterapia en general se hace en estadios más avanzados. Después está la rehabilitación y cuidado paliativo para las pacientes con cáncer terminal. Y ahora vamos a hablar específicamente de las vacunas para la prevención del cáncer. En realidad es para la prevención de la adquisición de cepas cancerígenas de HPV. Si yo sé que el cáncer está producido por HPV cancerígeno, si yo prevengo la adquisición, indirectamente voy a prevenir el cáncer. Entonces, la diferencia entre una vacuna que es profiláctica y otra que es terapéutica, acá el sistema inmune trata de evitar que ingrese a la célula del huésped el HPV. Acá ya ingresó, ya generó lesiones, y lo que trata es que la enfermedad no progrese en la terapia. Ahora, ¿cómo se generaron estas vacunas? Los científicos pudieron sacar del disco rígido del HPV, del ADN del HPV, la información donde estaban estas proteínas que les dije de la cáscara del virus, ¿se acuerdan? Las proteínas L1. Entonces lo que hacen, gracias a la ingeniería genética, ponen a trabajar a células, ya sea de insectos o células de hongo, y generan mucha cantidad de estas partículas L1. Las partículas estas L1 se autoensamblan, es decir, cuando se juntan varias, tienen una forma parecida a las partículas del virus activa, por eso se llama virus-like particles, partículas semejantes a los virus. La diferencia es que no tengo el material genético adentro, no tengo el ADN, es como si fuera la cáscara de la naranja, pero sin las semillitas. Por eso no son partículas infectadas. Entonces, cuando se inyecta en el huésped, se va a inyectar estas partículas semejantes a los virus, va a generar producción de muchos anticuerpos. Estos anticuerpos van a llegar hasta el sitio donde se produce la infección, acá en el tracto genital inferior, y estos anticuerpos van a bloquear el ingreso del HPV. Así es como funciona. Estos anticuerpos van a bloquear los HPV oncogénicos, y de esa manera se previene la infección. Hay dos vacunas fundamentalmente en el mercado.
Una es del laboratorio Glaxo y otra es del laboratorio Merck. La diferencia en cuanto a su composición, que está formulada con estas partículas semejantes a los virus para el 16 y 18, y la gran diferencia es en el acompañamiento. Toda vacuna tiene que estar acompañada por un sistema adjuvante, que en el caso de la Glaxo tiene esta sustancia que es un derivado de una bacteria, que es el monofocorín lípido A, que es un inmunoestimulante, que esta vacuna, la otra, no la tiene, la de Merck. Pero la de Merck tiene además partículas semejantes a los virus para 6 y 11, por eso también ofrece protección para las verrugas. Toda vacuna, para demostrar o para generar la aprobación, precisa demostrar la inmunogenicidad, que es la capacidad del huésped para generar defensa. Precisa demostrar también eficacia, que sirva para que no aparezcan las lesiones. Y por otra parte, la seguridad, que tiene que ver con los efectos adversos. Puede ser muy buena, pero si realmente no es segura porque produce efectos adversos graves, entonces esa vacuna no sirve. Entonces, lo que quería comentarles es que se ha determinado la presencia de estos anticuerpos a nivel de la mucosa cervical, a nivel del cuello del útero. Por eso esto sería el mecanismo de acción fundamental de la vacuna. Cuando uno tiene que evaluar eficacia, uno no puede esperar. En todos los trabajos de investigación serios, siempre uno compara el producto que va a utilizar nuevo, en este caso la vacuna. Supóngase de este lado les voy a dar la vacuna al grupo A y al grupo B les voy a dar placebo, ¿tá? Eso es un estudio serio. Aunque les parezca mentira, la investigación tiene que ser así, porque si no, está sesgada. Entonces, y tiene que ser además doble ciego, es decir, yo como profesional no sé si a ella le di, por ejemplo, la vacuna o le di el placebo. Eso se sabe al final del estudio, ¿tá? Entonces, tiene que ser al azar y tiene que ser así doble ciego. Ahora, si yo tengo que evaluar la eficacia de estas vacunas, yo no puedo esperar de brazos cruzados a ver si a ella le va a aparecer el cáncer o no. Entonces, los puntos que se determinaron como que hay que parar esa paciente del estudio es si le aparecía una lesión de alto grado. En las pacientes que le aparecían lesiones de alto grado, ya esas pacientes eran tratadas. Eso les quería marcar, porque desde el punto de vista ético es inadmisible. En cuanto a la seguridad, esta seguridad se ve en todos los estilos de investigación antes de que salga a la venta las vacunas. La seguridad fundamentalmente pasa por los efectos adversos locales y efectos adversos sistémicos. Las dos vacunas en general producen más efectos locales, como puede ser dolor, hinchazón, en el sitio donde se aplica, que es a nivel intramuscular. Son muy poco frecuentes los síntomas sistémicos, pero puede suceder mialgia, cefalea, síntomas gastrointestinales. En ninguno de las dos vacunas se observó en forma estadísticamente significativa eventos adversos que puedan, digamos, poner en riesgo la vida de las pacientes. Esto lo digo porque a veces uno lee la prensa amarilla y entonces ahí asusta y uno no sabe si es verdad o no es verdad. Tampoco de complicaciones durante el embarazo. Si bien en esta etapa de la vida no se aconseja todavía la vacuna porque falta mucho tiempo. Ahora las vacunas, una vez que salen a la venta, ahí digamos hay otro sistema que se llama sistema o farmacovigilancia, que es digamos la observación y el registro de todos los eventos adversos de esta vacuna. Se hablaba de algunos casos de muerte o otras enfermedades como Guillain-Barré, pero la verdad es que estas enfermedades son muy poco frecuentes, el Guillain-Barré, por ejemplo, que estadísticamente no hay diferencia en el grupo con vacuna que en la población general. Doctor, ¿Sí? ¿y cómo sabemos en qué momento de nuestra vida tenemos que aplicarnos la vacuna? Ahora vamos a hablar de indicaciones. Pero de todas formas siempre sería aconsejable usar la vacuna. Ahora vamos a hablar de indicaciones. Esperen. La grande diferencia entre las dos vacunas, una es para el 16-18, otra 6-11, 16-18. Pero acá hay que considerar algunas cositas que tienen que ver con esto de la protección cruzada. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Por la familiaridad genética, ¿o no se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, el 16 estaba
¿Emparentado con cuál? Con el 31 y el 18 con el 45. ¿Está? ¿Cómo funciona esto de la protección cruzada? Supóngase que ella sea, por ejemplo, el 18 y ella sea el 45. ¿Está bien? Entonces, yo soy el anticuerpo para bloquear la entrada al 45. Entonces me acerco a ella, la bloqueo. Y entonces la veo a ella también y digo, pero ella es muy parecida a ella, porque no se parece, no importa. Pero son muy parecidas. Entonces el anticuerpo, por las dudas, se fija de igual manera al otro parecido. Así es como funciona. No es que sean anticuerpos diferentes, es el mismo anticuerpo que bloquea por el parecido que tiene. Programa de dosis. En un caso, 0, 1 y 6 meses, en el otro 0, 2 y 6. Los dos por vía intramuscular. Esto es como la gran diferencia es esto del adyuvante que le permite a esta vacuna generar anticuerpos mucho más altos y duraderos a nivel del tiempo. Esa es una de las grandes diferencias. Bueno, el origen, uno a través de células de hongos y otro a través de células de insectos. Esta fundamentalmente está focalizada en la prevención del cáncer de cuello y esta además prevención del cáncer y verrugas a nivel genital. En cuanto a las indicaciones, fundamentalmente, a todas las que mejor respuesta tienen son las que nunca estuvieron expuestas al HPV. Entonces, una cosa es planificar un programa, un calendario de vacunación, donde si yo fuera ministro lo pondría, digamos, por ahí al inicio de la escuela secundaria. ¿A qué edad se ingresa a la escuela secundaria? 13 años, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que generar anticuerpos. Esos anticuerpos útiles van a lograrse recién en buena cantidad después de la tercera dosis, es decir, al séptimo mes aproximadamente. Entonces la mujer tiene que tener los anticuerpos previo al inicio de las relaciones sexuales. Además de todas las pautas, digamos, que hablamos de prevención, del uso de preservativo, todo. Esto no significa me voy a vacunar y no es así, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, armar un programa de prevención, pero a su vez también uno puede ofrecer la vacuna a otras mujeres. ¿Hasta qué edad? La vacuna de Merck, que está autorizada por el Ministerio hasta los 26 años, la de Glaxo hasta los 45 años. Esto por estudios se vio que hay buena inmunidad en mujeres de hasta 55 inclusive. ¿Qué pasa con las mujeres que ya han tenido HPV? ¿Se pueden vacunar? Y es una pregunta frecuente. También se pueden vacunar. ¿Por qué? Porque las defensas naturales no generan, la infección natural no genera defensas útiles, porque uno se infecta con un tipo de HPV y puede después infectarse con otro tipo de HPV. Sí, sí. La de Glaxo está autorizada hasta los 45 años. ¿Está? Entonces, primero creo que tienen que, si yo tengo que armar un programa, primero voy a ofrecer los recursos para las adolescentes y después, si me queda plata, voy a ofrecer para las demás pacientes. Los desafíos que tenemos para el futuro es ver cómo se cambian estos programas de clínica, de aprendizaje, también con la incorporación de las técnicas biomoleculares. ¿Qué pasa si vacunan a los varones? ¿También es útil o no para disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino en las mujeres? Y también la modificación en grupos seleccionados inicialmente como objetivo de vacunación. Primero son las adolescentes antes del inicio y ahora también las mujeres de más edad. Y evaluar también las necesidades de refuerzos y las defensas bajas y los anticuerpos frente a la vacunación.